Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV. Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí nuevamente en su programa semanal Mundo Laboral MX, el espacio para discusión, análisis y conocimiento de los aspectos laborales que impactan principalmente en nuestro país y que de alguna manera también están impactando alrededor del mundo, especialmente con nuestros socios comerciales, específicamente Canadá y Estados Unidos, dentro del contexto de la próxima revisión del TEMEC, que, créanme, parece que viene bastante recargado los aspectos que se van a manejar en el mismo. Sin embargo, ya estamos en este caso con actividades de nuestro poder legislativo. También hay algunas promesas por ahí que están interesantes y precisamente dentro de este contexto vamos a hablar un poco de lo que al parecer viene, que ya saben que aquí en este programa no nos gusta hablar de los proyectos, pero ante una promesa de parte, en este caso, de la titular del Poder Ejecutivo, tenemos que considerar algunos aspectos específicos sobre el tema de la reducción de la semana laboral para que quede con ese nombre, semana inglesa de 40 horas, dentro del contexto, aquí sí es muy importante, del manejo de las horas extras para evitar incurrir en prácticas que pudiesen ser por lo menos cuestionables, específicamente por lo que refiere a las horas extras prohibidas, a la famoso violación al protocolo de Palermo, que ya está recogido precisamente dentro de nuestra normatividad, dentro de las modificaciones del año pasado a la Ley General en contra de la trata de personas. Pero bueno, analicemos un poquito dentro del contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, para lo cual me preparé, como es costumbre cuando estoy solo, cuando no tengo ningún invitado. Generalmente hago una pequeña presentación que ustedes van a poder ver dentro de nuestro programa. Entonces, le pediré el apoyo a la producción para que podamos tenerla ahí conectada. Y si no, ahí está, perfecto. Bueno, vamos a comentar qué es lo que tenemos exactamente para comentar el día de hoy, específicamente en materia de reducción de la jornada laboral. Como ustedes saben, ya tenemos varias iniciativas, podemos ubicar específicamente 3 que ya han avanzado con relación a este tema que ha generado bastante esperanza por lo que refiere al ámbito de los trabajadores, pero también bastante reticencia por parte de lo que serían las cámaras empresariales. Específicamente ya hay negativas contra esta idea de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana. Dentro de los aspectos que se tienen que discutir, pues si bien hay modificaciones que iniciaron por reducir la semana para tener 2 días de descanso, dentro de este contexto se inscriben, como veremos más adelante, ya específicamente esta posibilidad de solamente tener dentro de la jornada diurna 8 horas máximas. Pero también contemplar que esta posibilidad de lograr mejores condiciones laborales, inclusive con la posibilidad de que al arbitrio de las partes y dentro de la libre concurrencia entre patrones y trabajadores se hubiese logrado desde hace mucho tiempo, tenemos aquí la idea básicamente de que esto tiene que entrar a través de lo que serían reformas tanto constitucionales como normativas específicamente a la Ley Federal del Trabajo para tenerlo debidamente armonizado. Y es ahí donde debemos tener presente que actualmente la ley nos permite bastante movilidad con relación a estos aspectos, pero dentro de la idea de aprovechar realmente la mano de obra, tenemos significativas puntos de vista en contrario por parte de en este caso, los factores de la producción, capital y trabajo. Pero bueno, si me permiten, ahora sí vamos a tener que usar los lentes, discúlpenme, vamos a tener que hablar de lo que es el contexto de cómo entra dentro de nuestro país precisamente esta idea de la jornada de 8 horas. Y lo primero que tenemos que hacer referencia es que realmente esto lo estamos arrastrando desde hace más de un siglo. Ustedes recordarán que eventualmente las condiciones de México del siglo XIX, sobre todo cuando estamos cerrando el porfiriato y iniciando lo que sería prácticamente el inicio del siglo XX y que se concreta con la guerra civil que denominamos revolución, este anhelo de los trabajadores dentro de una población principalmente agrícola, que era el México del siglo XX, se da dentro de un contexto precisamente de reconocer la dignidad del trabajo
Y es ahí donde entra la parte de las normatividades locales, y es precisamente en Yucatán donde se da precisamente un contexto de reconocer cuando mucho una jornada de labores de 8 horas diarias, para tener entonces el contexto de hablar de que si el día tiene 24, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para actividades familiares. Ese era el contexto principalmente que se tenía de dividir el día en 3, precisamente para lograr esto. Si bien esto ya se había reclamado, inclusive por lo que refiere al contexto de la manifestación de trabajadores en contra de los patrones que se da dentro de la huelga de Cananea, realmente es a través de Jalisco y Veracruz donde se establecen ya límites, siendo estos en principio de 9 horas, y realmente es el proyecto de ley Subarán en 1914, donde ya tenemos esta parte del anhelo concretado de las 8 horas laborales. Ahora bien, esto se logra precisamente y está reconocido a nivel constitucional como la primera fracción del apartado A del artículo 123. La jornada máxima de 8 horas y, a pesar de que no se precisa expresamente, esto se refiere a la jornada diurna, porque el trabajo nocturno, precisamente por las características que tiene, solamente será de 7 horas. Entonces, si vamos a hablar de reducción, vamos a pensarlo dentro de la jornada diurna. Aquí el problema que vamos a ver es qué pasa entonces con la jornada nocturna y eventualmente con la jornada mixta, que es ahí donde tenemos todavía bastantes puntos que desahogar. Ahora, debemos entender entonces que dentro del contexto de la jornada de trabajo, y es ahí donde precisamente se dan intereses antagónicos entre capital y trabajo, es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar ese trabajo personal y subordinado. Esto entra dentro del contexto, obviamente, de que la parte del capital busca optimizar todo el tiempo en que el trabajador esté a disposición para atender las instrucciones que se le den. Y en este sentido, pues obviamente es donde encontramos que se puede dar la idea de la prolongación de la jornada de trabajo dentro del contexto de las horas extraordinarias, y es ahí donde empezamos a tener que considerar algunos puntos finos dentro de lo que sería esta reducción de la jornada. Pero quedémonos con esta primera parte. Disculpe. Es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrón. Disculpen, ahora sí que me falló un poquito la voz, pero bueno. El artículo 60 de la Ley Federal de Trabajo, precisamente al regular las fracciones 1 y 2, nos establece inclusive la posibilidad de una jornada mixta. Actualmente, 8 horas son para la diurna, 7 para la nocturna y 7 horas y media para la mixta, y considerando obviamente aspectos del horario. Es decir, desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche podemos establecer esas 8 horas y serán consideradas como diurnas. Eventualmente, entre 8 de la noche y 6 de la mañana, tendremos la consideración de que será plenamente nocturna, y eventualmente una jornada mixta va a considerar, obviamente, periodos entre la nocturna y la diurna, y dependiendo de el periodo que se abarque, inclusive podrá ser hasta considerada como nocturna plenamente. Entonces, ahí tenemos estas consideraciones que nuestros legisladores deberían establecer. Si es que se va a dar un contexto de reducción de 8 horas, bueno, yo creo que también dentro de la posibilidad, y en este caso de lo que sería la parte normativa, muy probablemente también deberíamos pensar en jornadas nocturnas que también deberían reducirse. Pero bueno, esto deberá ser labor en un momento dado de los legisladores y de las personas que realicen el lobbying correspondiente. Sé que lo que estoy diciendo va en contra de la idea patronal, pero bueno, si estamos hablando de equidad en un momento dado sobre una reducción para los que trabajan dentro de la jornada diurna, ¿por qué no pensar en los que están también dentro del horario nocturno o bien dentro del horario mixto? Pero bueno, esto será eventualmente materia de discusión. Ahora, punto importante, ¿por qué se detona? Porque si vamos a reducir esas vamos a reducir a 40 horas semanales y tenemos como tope 8
horas, entonces debemos considerarlo simplemente que serán jornadas semanales de 5 días dentro de jornada diurna, lo cual implica considerar entonces que el día de descanso se tiene que duplicar. Es decir, ya no tendremos que hablar dentro del 69 de que por cada 6 días de trabajo se tendrá por lo menos un día de descanso. Eso significa que se tendrán por lo menos 2 días de descanso. Y es ahí donde entramos en problemas. Precisamente dentro del contexto específico de qué va a pasar en esas actividades en las cuales se ha requerido eventualmente mayor esfuerzo o disponibilidad del trabajador para prestar sus servicios al patrón. Parecía la respuesta muy simple, ¿verdad? Pues contrata más persona. Pero es ahí donde entramos en una problemática, porque si hacemos un análisis anualizado de cuánto impacta las condiciones dignas de un nuevo trabajador, pues no solamente podemos pensar dentro de lo que sería el salario semanal, sino su impacto dentro de lo que serían las prestaciones adicionales, como podrían ser desde entrada el aguinaldo, el pago en este caso de los séptimos días, vamos a dejarlos con ese nombre por lo pronto, de los 2 días de séptimo día que se refiere a la semana, eventualmente, o otra parte también que podría ser por el otro lado, que los trabajadores presten sus servicios como tiempo extra. Y es ahí donde entramos en una serie de discusiones significativas, porque ¿qué caso tendría entonces hablar de jornada extraordinaria para cubrir ese día que los legisladores eventualmente tendrán que modificar? Como pueden ver, la respuesta no es fácil. Se da dentro de un contexto que vamos a recordar cómo se da esta parte de la prestación extraordinaria de los servicios, y que tenemos, por otro lado, como vemos ahí en la diapositiva, prohibición expresa que vaya en contra de la ley, por lo que refiere entonces a la posibilidad de incurrir en trata de personas, que eso es la parte del continente que estamos realmente analizando en estos momentos. Comentábamos también que esto ya ha existido dentro de lo que es la Ley Federal del Trabajo, porque fíjense lo que nos señala el artículo 70, que los trabajos de labor continua. Quisiera pensar eventualmente en una línea de producción que no puede parar los 7 días de la semana. ¿Qué pasaría eventualmente donde se da un servicio de hospital, por ejemplo, donde los pacientes no distinguen si es día de descanso o eventualmente si es sábado o domingo y demás? Ahí el artículo 70 permite que eventualmente sean los factores de la producción quienes se pongan de acuerdo. Pero ojo, esto también debería modificarse específicamente porque dentro de esta contextualización deberían tenerse el límite máximo de los 5 días de las 8 horas. Y es ahí donde tenemos un impacto significativo. Pero bueno, ahora bien, el artículo 59 es el que desde mi punto de vista siempre nos ha permitido gozar de buenas condiciones laborales, siempre y cuando se logre el acuerdo de las partes. El artículo 59 nos dice que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. ¿Ok? Jornada diurna 8 horas, jornada nocturna 7 horas, jornada mixta 7 horas y media. Perfecto. Y aquí es lo interesante. El segundo párrafo del 59 me dice que los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los trabajadores, el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Esto es muy importante, porque al fin y al cabo la conceptualización de la jornada laboral semanal nos habla que en principio es de 48 horas a la semana, dentro de lo que sería horario diurno actualmente, 42 horas a la semana por lo que hace al horario nocturno y finalmente 45 horas por lo que hace al horario mixto. La ley, al amparo expreso de lo que señala el artículo 59 constitucional, me faculta para que de común acuerdo entre patrón y trabajador se puede establecer inclusive al día de hoy dividir esas 48 horas en 5 días, permitiendo entonces descansos sábados y domingos. Me puede permitir eventualmente reducirlo a 4 días.
pudiendo entonces, como se ha comentado, entre las propuestas que algunas personas le atribuyen a Carlos Slim, de que pues, tenemos 3 días de descanso y 4 de trabajo, pero de trabajo en serio. Y esto nos permite, obviamente, poder plantear esta parte de que los factores de la producción dentro de un sistema equilibrado permitan entonces lograr lo que es la obligación de proporcionar un trabajo digno y también cubrir contra nuestras obligaciones correspondientes. De lo que resulta, nada más señalar en esta primera etapa que estamos comentando, que también hay que contemplar lo que sería el descanso de media hora para que el trabajador pueda descansar. Y en este caso también de si va a poder salir de su centro de trabajo a realizar esta parte, tomar sus alimentos o descansar, o bien se considerará tiempo efectivo cuando no pueda salir del centro de trabajo. Entonces ya tenemos ahí algunos puntos específicos de entrada con esta parte. Finalmente, lo que yo les hacía referencia hace unos momentos sobre la consideración de, bueno, ya solamente 40 días, pero yo como patrón tengo necesidades. Bueno, podríamos pensar entonces en la jornada extraordinaria. Fíjense cómo el artículo 65 nos contempla que si es una situación de riesgo o siniestro, puede darse una situación donde, al amparo del 65, se puede extender la jornada de trabajo, pero solamente para atender esta parte contingente. El artículo 66 es el más conocido por todos, nos habla de los topes, eventualmente, de lo que serían no más de 3 veces por semana, por 3 horas, y con los que nos da 9 horas extras semanales. Ahí es donde eventualmente tenemos que hacer las consideradas correspondientes, como dice el artículo 67 de la Ley del Trabajo. Las horas de trabajo por siniestro o riesgo inminente se cubren con una cantidad igual a la de las horas de la jornada. Es decir, si eventualmente uno cobra, por poner un ejemplo, 80 pesos diarios por una jornada diurna de 8 horas, pues cada hora vale 10 pesos. En este contexto, dentro de esta situación del 67 primer párrafo, una hora extra vale 10 pesos. Pero si estamos hablando eventualmente de la jornada extraordinaria de este concepto de hasta máximo 9 horas a la semana, aquí sí hay que considerar que la ley señala expresamente de 100% adicional al costo normal, es decir, sería 20 pesos. Pero bueno, vámonos a un corte para poder hablar ya de la parte de lo que sería el riesgo por el otro lado. No se vayan, estamos con ustedes en un momento. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar saludándoles en este día para invitarlos a el evento que vamos a hablar de la ética profesional y de los aspectos penales que están incorporando al Código Fiscal de la Federación. Así es que los esperamos próximamente a través de IMEFI Capacitación para poder hablar sobre el tema de la ética y moral, la estructura del Código de Ética Profesional, también para hablar de estos postulados básicos del Código de Ética Profesional: integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional, y referente a los aspectos que nos deparan hacia adelante también con un aspecto penal del Código Fiscal de la Federación. Así es que acompáñanos próximamente, ahí están los datos, inscríbete, será un gusto saludarte, estamos en contacto, saludos, bye. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y pareciera que estamos hablando casi de una clase, pero créanme que es muy importante establecer los parámetros para no incurrir en riesgos, ni la parte patronal y tampoco un abuso para los trabajadores. Y en este contexto, pues por eso hacíamos referencia de los extremos, ¿no? Esta reducción tenemos que analizarla de manera delicada. ¿Y por qué es importante verlo en esta prácticamente última semana de octubre? Porque dentro del contexto que acabamos de comentar hace unos momentos, me regreso rápidamente al 67, el 67 nos habla de 2 supuestos. La jornada por riesgo, o por riesgo inminente o siniestro, se paga las horas extras igual que las horas normales. Cuando entramos dentro del contexto de las horas de no más de 9 horas semanales, estas se pagan con un 100% adicional a lo que cuestan.
Por lo tanto, se pagan al doble. Es decir, dentro del ejemplo que pusimos de salario de 80 pesos diarios de 8 horas, entonces vale 10 pesos la hora. En este contexto, al ser horario extraordinario, se pagan un 100% adicional, con lo valen 20 pesos la hora. Y aquí es donde viene la parte importante del artículo 68, que ya es una situación al límite. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. Es decir, la ley contempla que máximo debe ser la jornada de estas 9 horas semanales. Pero abre una posibilidad legislativa interesante. El segundo párrafo dice que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. En este ejemplo, un 200% adicional significa que en este caso la 10ª hora semanal vale 30 pesos. Es decir, si bien no se puede obligar al trabajador, se puede dar este contexto irregular, pero se puede dar. Y esto va a tener un costo significativo para el patrón, porque todo lo prohibido dentro del F de trabajo, en principio bajo esta regla, se paga al triple. Y esto nos refiere que debe ser una situación extrema, porque también refiere a que sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. ¿Cuál sería esa sanción? Bueno, dentro del apartado de sanciones de la ley, no vamos a encontrar una parte, un artículo expreso que refiera a este concepto. Tenemos que irnos a la regla general. Y la regla general nos habla que se le podrá imponer al infractor una multa equivalente de 50 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización. 113.14 es lo que está establecido por parte del INEGI en estos momentos, pues multipliquémoslos por la mínima o por la máxima. Y esto sería, ojo, por cada violación, por cada persona. Entonces ya de por sí es una situación delicada que tendría un impacto significativamente peligroso dentro del contexto de las relaciones de trabajo. Y no olvidemos, actualmente, como lo manejamos en un programa anterior, el CICUAL, que es la inteligencia artificial que ya utiliza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dentro de una plataforma de quejas, podría alertar a las autoridades para que en ejercicio de las atribuciones que las propias leyes, en específico la Constitución, Ley Orgánica y demás, nos señalan, aplique las sanciones correspondientes a los patrones. Entonces ya tenemos una parte que los legisladores deberán tener perfectamente contemplada y esperemos que sigan el espíritu legislativo para poder entonces hablar de esa reducción de la jornada de 40, pensando sí en el beneficio de los trabajadores, pero también en el alto riesgo que pudiera tener eventualmente un patrón que ante una modificación que debería ser gradual, se presente en el contexto de contrato un trabajador o me trabajan horas extras. Mucho cuidado con esta parte, porque si se llega a rebasar esto, colocamos en serio riesgo a la parte del capital para que se coloque en la posibilidad de incumplimiento a la ley y pudiese darse una situación mucho más delicada de la que se pretenda resolver. Pero bueno, esto es dentro del ámbito de la propia Ley Federal del Trabajo. Porque en este momento, octubre, estamos en vísperas, como podrán ver en la tabla, de la inminente aviso que eventualmente el propio, en este caso, la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presente ya lo que sería su propuesta, porque es lo que estamos esperando ya prácticamente para el mes de noviembre. Esta propuesta sería la cuarta, que se adicionaría precisamente a la de Susana Prieto Terrazas, en este caso el Partido Morena, de José Alejandro Aguilar López, del Partido del Trabajo, y de Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano, para que eventualmente recorra la vía de dictaminación legislativa correspondiente. La de la modificación de 2 días de descanso de Susana Prieto, pues ya está aprobada en Comisión de Puntos Constitucionales, no ha pasado al Pleno. Y la de José Alejandro Aguilar López, la de 40 horas,
que es modificación al artículo 123, exclusivamente es en análisis de puntos constitucionales. Todavía faltaría la implementación en la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, y la de Juan Zavala de Movimiento Ciudadano, que suma las dos anteriores, reducción de 5 días y de 40 horas, ya está dentro de lo que sería turnada a comisiones, pero pues ni siquiera tiene dictamen. Entonces, estamos completamente detenidos en esta parte por lo que hace las iniciativas de los legisladores. La propuesta que eventualmente pretende el Ejecutivo sería hablar de una gradualidad a partir del año siguiente, 2026 a 2030. La idea es que se tenga un consenso tripartita, gobierno, trabajadores y patrones, pero también sería más integral o bien holística al hablar de modificación constitucional al 123 y eventualmente a la Ley Federal del Trabajo. Y le estamos esperando, como fue anunciado, para el mes de noviembre. Entonces, bajo este contexto y el riesgo serio de violaciones a lo que sería la normatividad laboral, pues no olvidemos que el año pasado se dio precisamente un decreto que reforma la fracción cuarta del artículo 21 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. ¿Qué fue lo que se incorporó? Artículo 21, fracción cuarta, jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Y esto fue analizado el año pasado aquí en su programa Mundo Laboral MX y requiere realmente un serio análisis por parte de los legisladores, porque ¿cuál es esa jornada que esté encima de lo estipulado por la ley? Cuando la propia ley contempla la posibilidad de que la jornada extraordinaria máxima de 9 horas semanales pueda excederse y que tendrá un tratamiento específico, pero no precisa tope alguno, señalando expresamente una situación de incumplimiento a la ley. Vamos a pensar en esa 10ª hora, pero que la misma ley señala sanciones administrativas para lo mismo, pero ya está dentro de un contexto ilegal. Esa 10ª hora pudiera contemplarse dentro de esta parte de explotación laboral. Porque fíjense lo delicado, porque el artículo 21, ya dentro del contexto integral, nos habla de sanciones con penas de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa a quien explote laboralmente a una o más personas. Es decir, adicional a la sanción laboral, vamos a tener inclusive la configuración de un delito. Y esto surge delicado porque esta modificación inclusive que por lo que refiere a grupos vulnerables como son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, estas serán incrementadas significativamente. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos que contemplar que esta ley de trata de personas ya es parte de nuestro tema positivo, pero de manera adicional todavía, los tratados internacionales en los que México ya es parte relevante de lo mismo, en este caso me refiero a la resolución 5525 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada precisamente en Palermo, da lugar precisamente al Protocolo de Palermo, específicamente por lo que refiere al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que esto obviamente debe ser contemplado dentro de esta reducción de 40 horas a la semana. Y basta señalar que este protocolo de Palermo es en términos complementarios a la Convención de las Naciones Unidas y que de cualquier manera establece dentro de lo que son los Estados miembros a contemplar de su normatividad penal específica el tipo delictivo que corresponde en este caso a la explotación laboral. Y en este caso no se contempla, ojo, mujeres y niños, que dentro de un contexto específico, no olvidemos que dentro de lo que serían los núcleos familiares se contempla inclusive la posibilidad de que de manera directa puedan participar inclusive menores dentro de este contexto, siempre y cuando esté centrado esta parte. Pero ¿qué pasa con las mujeres dentro de este contexto? También debería tener un trato diferenciado que el tipo delictivo penal no lo tiene contemplado de cualquier manera. ¿Qué es lo que entendemos nada más para el protocolo de Palermo para la trata de personas? Bueno, pues lo define en su artículo 3 y nos dice que es
La captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concepción o recepción de pagos o beneficios para dar el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y dentro del contexto de las relaciones laborales, podemos entender que se da esta precisamente. Y esto entra porque la parte final nos dice, esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena a otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados. Y ya vimos que no significa que se le tenga que dar son trabajo forzado, sino que la parte de la amenaza, la pura violencia psicológica, verbal o física incluiría la posibilidad de esta situación específica de trata. Tenemos algunos puntos importantes dentro de lo que sería precisamente esto del protocolo de Palermo. Esperemos que nuestras autoridades, eventualmente dentro de una visión holística, permitan contemplar concretamente que no solamente va a ser la reducción, sino que las consecuencias o posibles efectos que pudieran derivarse de manera específica por el otro extremo. ¿Cómo va a sustituir el patrón esta parte de lo que sería horas extras o la contratación de otro trabajador para suplir de alguna manera ese tiempo que los legisladores tendrán que contemplar? Y yo quisiera entender, antes de que lo presente la parte de la titular del Ejecutivo Federal, su propuesta gradual. ¿Cómo sería entonces? También tendremos que contemplar 1 hora menos, 2 horas menos, 3 horas menos dentro de este contexto. ¿Qué caso tiene? La otra parte, contemplar también la jornada nocturna y eventualmente la jornada mixta. Como podemos ver, el planteamiento que señaló eventualmente dentro de este contexto, que fue lo que era esta reforma a la ley de trata, señaló expresamente que, ahora bien, la legislación laboral en el artículo 68, la ley del trabajo, establece que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de conformidad con los artículos previamente citados y que analizamos en este programa. Sin embargo, y de darse el caso, es clara al señalar que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador un tiempo excedente de un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. En ese orden de ideas, la hipótesis normativa que se busca adicionar al artículo 21 de la Ley General será aplicable y por ende se actualizará como una modalidad de explotación laboral siempre y cuando nos encontremos en presencia de un acto que atente contra las disposiciones laborales anteriormente transcritas. Por eso lo discutimos en su momento. La ley lo permite, la ley laboral. Esta Ley General de Trata se entendió de otra forma. Esperemos que dentro del contexto de la iniciativa correspondiente se puedan hacer las adecuaciones correspondientes. Y cosa que estimamos seriamente difícil ante el contexto que estamos viviendo en estos momentos, pero esperemos que los legisladores puedan hacer su trabajo debidamente para brindarnos seguridad y certeza jurídica dentro de nuestras acciones laborales, mismas que obviamente serán analizadas y estableceremos alguna posibilidad de poder hacer las cosas bien dentro del contexto que nos corresponde como justiciables. Pero bueno, resta decir que con esto hemos terminado prácticamente nuestras actividades para el día de hoy en este programa. Como ven, surgen muchas dudas, algunos contextos específicos de aplicación. Yo solamente, cerrando nada más este programa, esperaría que en el mes de noviembre, donde ya se está dando el contexto prácticamente de cierre de año, donde se pinta un 2025 muy delicado, los invito a que sigan este programa Mundo Laboral MX y en especial a IMEFI TV, porque próximamente tendremos nuestro magno evento donde nos prepararemos para conocer los aspectos significativos de las normatividades fiscales, también laborales, y que celebramos anualmente. Los invito para que podamos prepararnos a un contexto muy delicado, pero que requieren necesariamente conocimiento y aplicación de lo que les ofrecemos aquí constantemente. Soy Hipólito Romero, este es su programa Mundo Laboral MX y estamos para todos ustedes más adelante.
Nos vemos próximamente y reitero la invitación al magno evento. Hasta luego. Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV.